Atención porque os voy a explicar cómo un juicio random en Estados Unidos podría estar destapando la mayor trama de corrupción de la historia del fútbol mundial y salpica al fútbol español, aparentemente. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. El Español ayer, a través de Jorge Calabres, su jefe de deportes, publicó la noticia de que en Estados Unidos, en una corte, en un juzgado, habían sido presentados unos documentos que aparentemente estarían mostrando transferencias del Emirato de Qatar a diversos personajes del fútbol mundial. Se entiende que para garantizar los votos o los apoyos a la sede mundialista de Qatar, o para otras cosas, eso no queda nada claro, pero el caso es que esto se hizo eco de esta noticia el diario El Español, y Javier Tebas, el presidente de la Liga, que aparece en esos listados como receptor de dinero, a la vez que también aparece Sánchez Arminio, el ex jefe de Negreira, el que puso a Negreira ahí en el comité técnico arbitral. Aparece Ángel María Villar, antiguo presidente de la federación. Aparece el padre de Ceferín. Aparece, por supuesto, Michel Platini, y también aparece, curiosamente, aquel famoso Senes Erzik, aquel turco, ¿os acordáis? El de UNICEF, el que era el Negreira de la UEFA cuando aquello de Obrevó y tal, y todas estas cuestiones, pues también aparece como receptor de una buena cantidad de dinero en esos papeles. Y Javier Tebas se ha apresurado a decir que todo esto es un Photoshop, un montaje de Jorge Calabres, y yo, pues bueno, me he querido cerciorar tratando de buscar las fuentes, ir a las fuentes originales para ver si esto pues a lo mejor es un burdo Photoshop de Jorge Calabres, pero la realidad es que me he encontrado que no, los documentos existen. Os voy a poner aquí el número del juicio para que lo podáis poner en Google y encontréis, hay diversas fuentes, no solo la que ha consultado el propio Calabres, que ya os hablaré de ellas, sino que hay muchísimas fuentes donde se pueden conseguir los documentos originales de el juicio. Y efectivamente, como Exhibit 3, como prueba número 3, aparecen una serie de documentos, un fajo de 500 hojas, donde se explican todos estos movimientos de dinero. Pero ¿cómo llegan estos a qué juicio? ¿De qué juicio se trata? ¿Es un juicio de fútbol? Pues no, no es un juicio de fútbol, es un juicio de altísima política, una cosa rocambolesca, como os explico. Para eso es importante que conozcáis a este personaje. Este señor es Elliot Broidy, es un conseguidor, lo que se conoce en Estados Unidos como un fundraiser, una persona que normalmente se dedica pues a organizar. Ya sabéis que los políticos en Estados Unidos necesitan pues recaudar fondos para financiar sus campañas, pues contratan a personas como este Elliot Broidy para que pues se organicen cenas a donde la gente pues paga dinero, hace contribuciones, hable con empresarios que hagan contribuciones, etcétera, etcétera. Pues este es un conseguidor de estos del Partido Republicano, y también parece ser que es amigo muy personal de Donald Trump. Es más, es tan amigo que he visto documentos, he visto algunos artículos online que indican que a lo mejor él le pagó a una playmate que había tenido un rollito con Trump para hacerse pasar que había sido cosa de él y llegar a un acuerdo, un non-disclosure agreement. Pero en fin, eso ya es salseo de otro modo, pero que sepáis que es un tío muy cercano a Donald Trump. Pues al parecer este tío también trabajaba durante la época de Donald Trump para Emiratos Árabes Unidos, y según los cataríes, que están bastante enemistados, o al menos lo estaban en aquella época, con la gente de Emirates, pues estaban diciendo que este señor estaba desprestigiando a Qatar, que estaba haciendo unas críticas feroces, que se trataba además, pues eso, de cosas malintencionadas, de calumnias y no sé qué, y así que deciden contrarrestar, Qatar decide contrarrestar, contratando a un grupo de lobistas, a gente que hace lobby también por, pues eso, por defender los intereses de países en Estados Unidos, por promover cositas de estos países en Estados Unidos. Se contrata a un tal Nick Muthing, que a su vez se pone en contacto con Joey Alaham y con un tal Gregory Howard. Bueno, pues entre estos tres se dedican a organizar cosas para tratar de contrarrestar las historietas que montaba el tal Elliot Broidy. Y en estas
apenas estaban cuando de repente el señor Brody se da cuenta de que le han hackeado el servidor de su compañía. Aparentemente entran al mail de su señora esposa y también hackean el de su secretaria personal, se meten en sus servidores y extraen una serie de informaciones. ¿Y cómo se da cuenta este señor Brody? Pues porque el tal Howard que habían contratado los cataríes empieza a filtrar cositas privadas de este señor Brody a la prensa y a otros sistemas. Empiezan a intentar pues desprestigiar al señor que estaba desprestigiando, pero con documentos personales que solo podían haberse obtenido hackeando sus servidores. Y efectivamente parece que ha sido la empresa GRA, una empresa con la que Qatar había trabajado intensamente con anterioridad. Hay un artículo por ahí de ciertos espionajes en Suiza que indicarían que esta empresa, fundada por un tal Kevin Chalker, antiguo, pues no sé si espía, pero colaborador de la CIA, al parecer, pues bueno, les habrían contratado para hackear los mails y, bueno, correos y las cosas, documentos internos de este Elliot Brody. Entonces, este señor de Elliot Brody pone una denuncia ante unos juzgados en California y, vamos, les acusa a todos estos, a estos tres, a Mouthin, a Howard y a Alaham, de, bueno, pues, y al Estado de Qatar, porque también trata de acusar al Estado de Qatar de 13 delitos que incluyen fraude de computador, misappropriation of trade secrets, o sea, apropiación de secretos comerciales, recepción y posesión de propiedad robada, conspiración civil, bueno, 13 delitos y el juez admite de esos 13, 6, entre ellos, pues eso, lo de la posesión de propiedad privada, porque efectivamente los documentos se pueden considerar propiedad privada, sus mails, los mails personales de este señor Brody. El Estado de Qatar contraataca y dice que ellos, por inmunidad diplomática, Convención de Viena, no pueden ser juzgados, y efectivamente el juez les retira de la causa, pero también el Estado de Qatar trata de involucrar a sus empleados, porque estos señores, o al menos alguno de ellos, porque esto sí es importante, en Estados Unidos, cuando tú trabajas para un país extranjero, desde el año 38 tienes que declarar lo que estás trabajando para este país extranjero y que vas a hacer campañas de promoción a favor de este país, que vas a hacer lobby para favorecer la imagen del país. Esto se llama, es la ley del Foreign Agents Registration Act, o FARA, el registro de agentes de países extranjeros. Y el caso es que el tal Mouthin sí está registrado como pues eso, representante de Qatar, y también el tal Howard, pero no el tal Joey Alaham. Y esto es importante y ya vais a ver por qué. El caso es que Qatar intenta que el juez desestime o proteja a estos agentes como si fueran diplomáticos suyos, diciendo que el contrato que tienen de trabajar para ellos pues les debería dar la misma protección que a cualquier funcionario de la embajada, cosa que el juez pues no admite a trámite y les dice que no, que estos señores son aquí americanos y que no son funcionarios estrictamente in strictum sensu y que no pueden ser así. Entonces empiezan todo tipo de citaciones judiciales, supinas que le llaman en Estados Unidos. Si habéis visto en las series o las películas, esto que llega el típico con la citación, tienes que presentarte ante el juez y tienes que presentar no sé cuántos documentos y todo lo que te pidan. Empiezan a pedirse entre unos y otros documentos, es más, los de Qatar empiezan a pedir documentos extrañísimos a Brady para ver si consiguen tener también más cosas, que aparentemente no les era suficiente con lo haber hackeado el servidor de la empresa de Brady, y querían pues eso, demostrar conexiones con Emiratos Árabes y con campañas hechas de desprestigio hacia Qatar. Y a su vez empieza también la solicitud por parte de los abogados de Brody de todo tipo de documentos. Pues eso, quiere ver transacciones para que se demuestre que probablemente habían pagado a esta empresa para hackearles, etcétera, etcétera. Toda una serie de movimientos, y en todas estas historias se descubre que el tal Alaham
no se había registrado en el FARA, no estaba registrado en el FARA, y no solo eso, sino que también le debe 3,8 millones de dólares al Estado de Nueva York en impuestos atrasados. Era el eslabón débil de la cadena de todo esto. No sé yo cómo llegan a contratar a un tío con estas debilidades. Intenta hacer un registro retroactivo de registrarse como agente de Qatar, pero pues eso, poniendo fechas anteriores. Por supuesto, no sirve de nada. Y el caso es que este Alaham, que es el eslabón débil, como os digo, de la posición de los lobistas pro-cataríes, es el que hace que lleguen estos documentos. ¿Por qué? Porque él cuenta, para librarse de la acusación, que los abogados, un abogado de Londres, de Qatar, le dio instrucciones de que no entregase una serie de documentos que él sí tenía conocimiento, aunque se los pidieran. Y claro, esto es ilegal. El caso es que por colaborar con el juicio, Brady ha retirado de la demanda a este señor Alaham, que se ha librado, pero a cambio han llegado toda una serie de transacciones bancarias desde la sede del Qatar National Bank en Londres. Y estos son documentos que han sido cotejados por una experta forense que los ha comparado con transacciones legales y normales de papeles, y efectivamente el sello aparenta ser el papel membretado, aparenta ser el que usa el banco, los sellitos que se ponen aparentan ser los del banco, y la forense concluye, que ha trabajado con Scotland Yard, concluye que ella no puede determinar que no sean genuinos, o sea, no puede decir que esos documentos sean falsificaciones, sino que aparentemente coinciden con lo que serían unos documentos reales. ¿Y de dónde salen también estos documentos? Porque no son documentos que entrega el banco. Obviamente los bancos tienen sigilo bancario y normalmente no van a entregar pues los movimientos de la cuenta, sobre todo de un estado como Qatar o de la fundación, porque lo hacen a través de una cuenta de una fundación, pues tampoco van a entregar esos movimientos, esa información así como así, y no provienen de eso, provienen de lo que en teoría aparentaba ser un empleado, porque así es como se interpreta en inglés, pero es que empleado en inglés es idéntica a la palabra, no tiene género, puede ser empleada, que fue expulsada después de que denunció unos cargos de asalto sexual de un senior manager del Qatar National Bank, o sea, una empleada del banco que había tenido acceso a estas transacciones bancarias, luego acusa parece que alguno de los directivos intentó pasarse de la raya a los Rubiales, quiso robarle un beso o algo así, o quizá algo peor, la echan del banco, pero se lleva estos documentos que son los que aparentemente llegan después a estos abogados que los tenían en litigio con esta persona, y los pide el señor Elliot Brody y se los entregan, porque dice: necesito ver las transacciones de esta entidad, porque entiendo que ahí van a estar presentes probablemente los pagos pues a esta empresa GRA para hacer los hackings de mis computadores, etc. Y así es como llega ese documento a este juicio en Estados Unidos. No es un Photoshop de Calabres, ni siquiera era un juicio relacionado con el fútbol, no tenía nada que ver, ha sido otra cosa, lobbies, alta política, intentos de favorecer, mejorar la imagen de un país, otros intentando perjudicar la imagen de otro, ataques personales, entrar en temas ilegales como meterse a hackear informaciones personales, y al final en Estados Unidos ya sabéis que esto de los juicios se lo toman bastante en serio, y cuando un juez federal le exige a alguien que tiene que presentar unos documentos, los tiene que presentar de todas. Creo que intentaron pues dilatar todos los procesos para evitar entregar estos documentos, pero al final todo ha sido denegado y han sido presentados como prueba número 3 en este juicio.
¿Qué dicen estos documentos? Pues ahí los voy a poner algunas capturas, pues hay pantallazos de entregas de cantidades interesantes de dinero en cuanto a lo que se refiere al fútbol español, a Javier Tebas, a Sánchez Arminio y a Villar, cada uno en bancos diferentes. Por ahí Sánchez Arminio creo que los recibe en el Banco de Qatar en París, por ahí Villar también en uno suizo de Luxemburgo. En teoría Tebas lo recibe también en una cuenta de un banco catarí, no sé exactamente en qué sucursal. El caso es que aparecen ahí. Y Tebas, en teoría, se defiende diciendo que él siempre estuvo en contra de la designación de Qatar. Pero es que, como os digo, no indica, en ninguna parte pone estos pagos se hacen para garantizar el tema de los votos a Qatar. A lo mejor son para otra cosa, aunque también Tebas hay un momento de su vida en que sí aparece diciendo cosas bonitas de Qatar, pero en su mayoría ha estado bastante en contra. También os debo decir que en lo que se extiende de estos documentos, que ya os digo que son 500 páginas, se hace una mención específica en la página 92 a Javier Tebas, explican un poquito más la situación de qué es lo que tiene, y en la 93 tiene específicamente una anotación, el informe, donde dice, nota, no hay evidencia de que Tebas estuviese envuelto en la corrupción alrededor del World Cup Qatar, o sea, de la designación de Qatar. Dice, no se pudo encontrar evidencia de la participación de Tebas, pero aparece ahí con ese registro de esa transferencia bancaria. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? A lo mejor estos son unos inventos de esta señorita, entiendo que debe ser señorita, aunque no está muy claro, también sexual assault puede haberlo recibido un señorito o uno de género indefinido. No vamos a entrar en estas polémicas que ya os veo venir, pero el caso es que no parece muy claro que esto sea algo inventado. Parece raro que aparezca Tebas en particular. No me parece raro que aparezca Sánchez Arminio, que aparezca Villar, pero sí parece raro que aparezca Tebas. El caso es que aparecen tantos que tienen tanta lógica en aparecer que sería complicado dudar de la veracidad del documento en sí, pero también os indico que dentro de si fuera veraz la recepción de esas transferencias habría que ver en concepto de qué se hacen. A lo mejor ya os digo que es una señorita que sabe que ha habido rollos con Qatar y luego pues en venganza por haberla echado y por el tema del acoso sexual del directivo, pues coge y rellena ella los datos como puede, con nombres que saca de gente relacionada con el mundo del fútbol en Europa. Puede ser el caso, no descarto nada. Yo aquí no estoy acusando ni tampoco salvando a nadie. Estoy simplemente explicando cómo llegan estos documentos a este juicio en Estados Unidos y que, en cualquier caso, no se tratan de fotocopias presentadas por Jorge Calabres, sino de hacerse eco de una noticia real referida a un juicio real con unas pruebas documentales que están entregadas. No sé si estas pruebas son reales o no, pero están admitidas dentro del juicio que se está llevando a cabo y que, como os digo, a lo mejor podrían estar desvelando la mayor trama de corrupción de la historia del fútbol mundial, con los números exactos de qué es lo que habían pagado, a cuánto pagaban el kilo de funcionario federativo los señores de Qatar para garantizarse el Mundial. Espero que esta explicación os haya aclarado un poquito la situación, que en principio parecía estar bastante confusa. Me interesa conocer los comentarios que tengáis aquí. Parece que todo está realmente muy podrido en el fútbol, en las instituciones de fútbol. No me extraña que Florentino quisiera salirse de la UEFA y alejarse lo más posible de cualquier directivo que entre en temas federativos, porque están
Vamos, es que daría la impresión de que están todos untadísimos y metidos en faenas, pero seamos justos y presumamos inocencia de todos ellos, que estoy seguro que este asunto en este juicio en Estados Unidos se aclarará. Entiendo que en realidad no perseguirán nada por este juicio en Estados Unidos de este asunto aquí. Es más, probablemente una vez que analicen los documentos en Estados Unidos dirán todas estas cosas de estas transacciones no tienen nada que ver con el juicio de Elliot Broidy, así que las vamos a desestimar y en esta causa no se van a utilizar. Las están aquí para ver el listado y a lo mejor esta transacción particular sí es la que nos interesa, pero el resto no las vamos a tener en cuenta, así que no esperéis tampoco que de aquí surjan condenas ni nada por el estilo, pero a lo mejor se abren investigaciones de otro tipo, pero permitidme dudarlo. En cualquier caso me interesa, como os digo, vuestros comentarios aquí abajo, que le deis like al vídeo, que de verdad me ha tomado muchas horas de investigación, de leer documentos y me encantaría que le deis la máxima difusión posible, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que os emplazo para el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!